Paz de Dios, hermanos, hermanas, en este último martes 28 de septiembre, ya estamos por entrar a octubre, hermanos, y pues ya vamos para cerca de 2 años, donde hemos estado ya en casa. Poco a poco esto se va eh, normalizando, aunque ya nunca va a ser normal las cosas, pero bueno, esperando que ya dentro de poco, hermano, los trabajos normales que venimos desarrollando dentro de la iglesia, los sigamos haciendo. Y esto es notorio porque tuvimos, gracias a Dios, la primera parte el domingo de la Mesa del Señor, el cual Dios nos ha permitido ministrar dentro de la iglesia del buen pastor, mi hermano Víctor González, mi hermano Carlos Arriola, su servidor. Y bueno, eh, tanto cambió la normalidad de que en años pasados, en los últimos 2 o 3 años pasados, nuestra hermana Hilda Martínez, que ya partió con el Señor, nos llevaba la galleta, pan sin levadura, y ahora ya, pues ya no pudo porque pues, partió con el Señor. Pero nosotros seguimos adelante, hermano, confiando y creyendo en el Dios Todopoderoso. El próximo jueves será el último día que tengamos Mesa del Señor. Ahí hablaré con mi hermano Carlos Arriola para ver cómo podemos hacer partícipe a los hermanos que no pueden. Vamos a pedirle al Señor sabiduría para poder ser entendidos de este trabajo que hay que realizar y hay que hacer. Por lo pronto, hermanos, vamos a seguir con el trabajo que tenemos del libro de Romanos en su capítulo número 9, en el cual nos está dando el apóstol Pablo, les escribe, le está poniendo en claro el trabajo que hace Dios y que hizo Dios y que está haciendo Dios con su pueblo de Israel. El prometido, el de las promesas, el que habló con Abraham, no habiendo un pueblo hebreo, no un pueblo de Israel, ahora se ha vuelto una nación, porque la promesa de nuestro Dios sigue permanente. Hoy en día, 2021, sigue la promesa para el pueblo de Israel, pero ¿qué creen, hermanos? Nosotros también somos hijos de la promesa, hermano, no de la carne, sino somos hijos de la promesa, y como hijos de la promesa también, hermano, alcanzamos la bendición y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vamos a entrar a la lectura, compartiendo las Sagradas Escrituras, como es sabido por cada uno de nosotros que normalmente esto es lo que realizo, hermano, basándome solamente en las Sagradas Escrituras, en algunos conceptos, testimonios o alguna historia, un testimonio, lo integro, pero nuestra base debe de ser siempre las Sagradas Escrituras. Y como están las Sagradas Escrituras, Cristo céntrico. Vamos a leer este párrafo en el cual habíamos dejado hasta el 13, el cual yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ya les expliqué la palabra aborrecer. Pero ahora continúa la lectura o el escrito de nuestro hermano Pablo. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Pero dirás, ¿por qué inculpa? Perdón, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Pues, ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí seréis llamado hijo de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esta parte donde nuestro hermano Pablo está hablando a los judíos, pero los oyentes los 4 géneros de oyentes, ya les expliqué la semana pasada. Están atentos, pero definitivamente esas murmuraciones que se han levantado, que Dios no ha mandado todavía al Mesías, que están esperando, y que vuelven a repetir la historia, Pablo les da en este párrafo, hermano, una serie de pasajes bíblicos históricos del Antiguo Testamento. Esto es comentado por mí ya muchas veces. ¿Cómo puedo yo entender esto si no tengo un trasfondo histórico? Aquí, si se fija, comienza con Moisés. Yo ya tuve que haber leído, aprendido, retenido lo que le pasó a Moisés cuando fue expulsado de Egipto, siendo el segundo y un firme candidato para ser un faraón, o por lo menos una persona sumamente importante en Egipto. Lo expulsan, se va al desierto, ahí encuentra esposa y ve el monte del Sinaí y escucha la voz de Dios y le ordena que fuere a Egipto. Y después de que, como ven ustedes, no está en forma ordenada, porque aquí primero el 15 habla sobre Éxodo 33, 30 más o menos, y a donde dice, porque la escritura dice a Faraón, estamos hablando de Éxodo 9. Entonces, si no tenemos nosotros ahora lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel, es en verdad muy complicado. O sea, esta lectura no te va a impactar, en verdad te lo digo con sinceridad, te digo, no te va a impactar, no porque no tengas el deseo de que te impacte, no te va a impactar porque no conoces lo que hizo Dios, el poder, como esta partecita
está pasando en el versículo 15, Moisés está muy presionado, está muy presionado porque el pueblo les está pidiendo la nación, bueno, el pueblo que se está formando, o las 12 tribus que están formándose, más los extranjeros que se colaron con ellos, están sobre Moisés, diciéndole que Dios ya no los escucha, Dios ya los dejó y se van a morir en el desierto y mejor se regresa. Y le dice Moisés a Dios, ¿por qué no hay una manifestación clara y absoluta para que el pueblo ya esté tranquilo? Y aquí es cuando Dios le dice a Moisés, Éxodo 33 me parece, les dice, de hecho, ahorita les voy a confirmar, Éxodo 33, correcto, les dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, le está diciendo a Moisés, mira, ¿sabes qué? Inclusive dice, no es por las fuerzas, no es por los más grandes, los más jóvenes, los más inteligentes, los más rápidos, los más pensativos, no, ni uno de ellos es, sino Moisés confía, yo voy a actuar en el momento que tenga que actuar y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y dice, y me compadeceré. Aquí introduce Pablo dos cosas que no había tocado en los 8 capítulos anteriores. Misericordia, misericordia nada más. Compasión. Ellos entienden muy bien la palabra misericordia y la palabra compasión. Lo voy a ilustrar yo, porque le digo, si voy a introducirnos a estos capítulos y nos falta respaldo histórico y no quiero que el tiempo que yo invierta y que tú inviertas por estar escuchándome, viéndome, sea un tiempo estéril solamente de pasar o solamente nada más que veas la portada y le des me gusta y dices, pues ya cumplí, ¿no? O un segundo, ¿no? O o un minuto y te digas, ya cumplí. No, no es el asunto. Esto es parte de nuestro crecimiento y nuestra afirmación a nuestra fe. Lo voy a ilustrar con la ilustración que hizo Jesús cuando se presentó a pedir, se presentaron a decirle acerca Jesús, acerca de si él era el Mesías. Y Jesús le dice, no me acuerdo si fue Nicodemo, cuando le dice, un comerciante iba rumbo a Jerusalén, pero salieron unos maleantes, unos rateros, y lo asaltaron y le robaron todo, y no tan solo eso, sino le pegaron y lo dejaron tirado. Y pasó un levita y no lo ayudó. Pasó un sacerdote y tampoco le ayudó. Y pasó un samaritano, el cual se detuvo y le ayudó. Ahí es la compasión. Tuvo compasión. El samaritano tuvo compasión del que estaba tirado. Lo levantó, le dio de beber y todo, pero vio que estaba demasiado golpeado y que aunque le ayudó, no se conformó con eso, sino tuvo misericordia de él y lo llevó a una posada, a un hotel, y ahí habló con el dueño de la posada y le dijo que le diera de comer y lo atendiera. Le dejó dinero y le dijo que si faltara de regreso cuando él llegara hacían cuentas finales. Esa es misericordia.
¿Ya nos quedó claro, hermano? Compasión es, te veo mal, te ayudo. Misericordia va más de la ayuda. Decir, y a ver si con esto puedo confirmarles un poco más. Compasión podría decir que mis emociones y mis sentimientos actúan. Mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad actúan y aplico. Pero la misericordia va en mi razonamiento y empiezo a decir, con esto que yo haga no solamente va a poder salir adelante, ¿no? Ya le ayudé para que mi voluntad y mi corazón estuvieran en paz, pero no voy a resolver el problema. Voy a tener misericordia de él y voy a hacer algo adicional a lo que es la compasión. Sí, entonces nuestro Dios dice, me voy a compadecer, voy porque me duelen, porque es mi pueblo, sí, pero lo voy a hacer del que yo me compadezca y voy a tener misericordia y además voy a ser adicional a, a los que yo quiera. ¿Y cuántas veces hemos cantado, tu misericordia es mejor que la vida? Entonces, imagínese usted lo que Pablo les quiere decir a los judíos y está tomando respaldos bíblicos y directamente de su profeta, de su líder, de su libertador de cautiverio, de esclavitud, Moisés, el cual rescató a sus antecesores y les dio esa libertad con la que ahora están en Roma, leyendo estos pasajes bíblicos y recordando lo que hizo Moisés con respecto y esperar y a la confianza que Dios le estaba pidiendo que tuviese para que esperara en el momento que tuviera que ser y no se desesperara. Y todavía le dice, mira, si hay algunos que son intrépidos, algunos que son impetuosos, otros que son cautelosos, otros que son prudentes, otros que son imprudentes, ¿sabes qué? Enséñales que nada de eso va a servir. Soy yo el que voy a hacer las cosas que tenga que hacer, porque yo soy Dios soberano y poderoso. Y continúa Pablo explicándoles, esto es con respecto a Moisés, y ahora les va a recordar a su pueblo lo que sucedió en Egipto, cuando Moisés se presentó a Faraón en Éxodo 9, les vuelvo a repetir, y ahora les está diciendo Moisés a Faraón lo que Dios le va a dar y Faraón endurece su corazón y no los deja. Él podría haber dicho adelante, pero en ese momento tenía la decisión y él no quiso dejar que tuvieran, quería que siguieran siendo esclavos. Entonces en ese momento nuestro Dios endurece su corazón y usted puede decir, híjoles, porque dice, terminando esto, mire, fíjese cómo Pablo se expresa del pensamiento humano. Ya esto es un pensamiento humano. Claro, está dirigido, le voy a decir, a los 4 géneros, pero hay 2 que son un pensamiento judío, los otros 2 no son pensamientos judíos, pero queda muy bien para aplicarlo a todo. Aunque está hablando de una nación, dice, de una nación a donde es esclava esa nación y otra nación ha sido los amos, él dice, endurecí el corazón de Faraón. Y no es que lo haya hecho como una marioneta y decir, a ver, ahora voy a agarrar a Faraón para que se pierda y tenga muerte eterna, ¿no? Porque Moisés se presentó y le dijo, deja libre a mi pueblo. Y en ese momento había una libertad de libre albedrío de Faraón soltarlo y no quiso. En el momento que no quiso, el Señor entonces dice, en ti voy a mostrar mi poder, porque ya endureció su corazón. Él toma la decisión de no dejarlo ir y el Señor endurece su corazón
y entonces quiere mostrar para que a todas las naciones les quede claro quién es Dios y cómo actúa Dios con los que Él quiere actuar y darles la salvación y la vida eterna. Y tanto es así que se quedan ellos pensativos, que le dice, eh, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Entonces, ¿por qué Dios nos echa la culpa al hombre, ya que nadie puede resistir a su voluntad? Entonces, Dios no nos debería decir que nosotros somos malos, Dios no nos debería decir que nos hemos apartado de Él, Dios no nos debería de decir absolutamente nada, porque esa es su voluntad. Entonces, ¿cómo le hacemos si es de Dios todas las cosas? Ya ahí empezamos a justificarnos con respecto a nuestra vida pecadora, ¿no? Y algunos que están en Cristo dicen, sí, esperamos la voluntad de Dios. Otros dicen, pues si ya somos predestinados a la salvación, hagamos y bebamos y comamos, hagamos lo que queramos, al fin la salvación ya está. O sea, un sinfín de diversidad de pensamientos humanos que cómo nos acomodamos y cómo las Sagradas Escrituras no impactan cuando tienen la razón y tienen la verdad, pero nosotros la envolvemos, la escondemos para nuestros propios deleites. Qué terribles, tremendos somos, hermano. Y Pablo les dice, mira, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para que estemos en contra de Dios? ¿Acaso nosotros nos creamos y creamos a Dios? Y ahora empieza a tomar a Jeremías. Ahora, otro profeta, ya habló de Moisés, su líder. Ahora, uno de los grandes profetas, Jeremías, cuando va en camino y Dios aparece y dice que vio una casa y estaba el alfarero. Dice, no es cierto que Jeremías habla y dice que quién formó y que no es cierto también que hizo, dice, para hacer de la misma masa vasos de honra y vasos de deshonra, vasos que no, el vaso de honra es el que le va para su función, está excelente, pero si está picado, si está dañado, si está abollado, pues, o si no cerró bien, por ahí se filtra el líquido y entonces ya no sirvió de nada, es deshonroso, ¿no? Entonces dice, de la misma masa, no hará el mismo, alfarero, vasos para honra. Eh, Aquí él trata de decirnos, porque inclusive en el 22, que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. No los destruyó, no ha destruido al pueblo, no ha destruido a los que se han apartado, a los que son los que han deshonrado ser hijos de Dios, sino Él la está tratando de volver otra vez a hacer esos vasos, dejar que esos vasos vuelvan otra vez a ser moldeados para misericordia, porque Dios preparó otros, ha dejado un remanente fiel para que le siga alabando y glorificando. No todos son de deshonra, no todos son malos, todos, hermano, no, sino ha dejado un remanente fiel. Dice, a los cuales, en ese remanente fiel, habló al pueblo que le siguió. En este caso, como todos sabemos, es a Judá, a los de la tribu de Judá. Y dice que no solamente a los de Judá, sino también a los gentiles, a los otros dos grupos que están ahí. Sí, estamos volviendo a decir, están hablando de una nación, pero ellos, como el pueblo de Dios, ahora también estamos involucrados también, no solamente con los de Judá, en este caso, sino también los gentiles. Y luego viene otras dos, bueno, otro profeta. Dentro de nuestros libros de las Sagradas Escrituras, nuestro Antiguo Testamento, hay una sección donde son profetas menores, 12 profetas menores. Uno de los profetas menores no es porque sean más jóvenes o más chaparritos o porque hayan escrito menos, sino es por la cantidad
acerca de la profecía del Mesías, con lo que realizan y el anunciamiento de nuestro Dios. Entonces, este profeta Pablo toma a Oseas. Recuerda que estamos hablando con un erudito judío. Y Pablo va a tomar una ilustración, un pasaje de Oseas. Y Oseas duró aproximadamente más de 30 años en su ministerio. Él recuerde que el pueblo se dividió en dos, los del reino del sur y los del reino del norte. Los del reino del sur, llamado Judá, y los reinos del sur, llamado Israel, a memoria del padre de las 12 tribus que estaban en ese entonces divididos y formados por territorios. Y Oseas, fíjese, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí será llamados hijos del Dios viviente. ¿Ya? ¿Y qué dice nuestro respaldo histórico? Hay que leer Oseas, profeta menor. Un profeta, hermano, que siendo de edad adulta, Dios le habla y le dice, Oseas, estoy muy molesto con el pueblo de Israel. Lo comparo como una prostituta que ha ido y ha buscado a otros dioses y se ha olvidado de mí. Quiero que les des una enseñanza a mi pueblo. Y esta enseñanza, Oseas, es el siguiente. Ve a tu pueblo y busca a una prostituta y cásate con ella. El profeta obedeció y se casó. Bueno, buscó a una prostituta y estuvo con ella, se casó con ella, la redimió. Y a su primer hijo le dijo, Dios volvió a hablar con el profeta y le dijo, le vas a poner Jezreel. Esta es una llanura, una ciudad, un lugar, es un lugar, Jezreel, donde los israelitas cometieron muchas perversidades a los mismos israelitas, sus hermanos, y para que no se les olvide todas las atrocidades que hicieron. A tu segunda, y luego tuvieron una niña, Gomer es la prostituta, la mujer prostituta. Disculpen, es que así dice las Sagradas Escrituras, no es que yo les dé ese calificativo, es así. Y tuvo una niña, y a esta niña le puso Rauma, y le dijo que iba a ser consolación. Y pasaron el tiempo y tuvieron un niño, ya llevan 3. Y al niño le iba a poner pueblo mío. Y pasaron los años después y la mujer de Oseas volvió otra vez, ya no quiso estar con él en su casa y se volvió otra vez a ir a ejercer el oficio que venía realizando. Y con el tiempo le habló Dios y le dice a Oseas, ve con ella y dile que porque ha ido a buscar que quite ya de su pecho a esos amantes que tiene, y que porque busca oro y plata de lugares donde no le favorecen, sino que, y además no le estaba funcionando nada de dinero, que volviera otra vez a casa
donde no le faltaba nada, donde tenía protección y cuidado, que dejara toda idolatría, que dejara todo. Dios está haciendo ver cómo, a pesar de la circunstancia, cómo conoció Oseas a esta mujer, la redimió, estuvo en paz, después volvió a delinquir y a pecar, y otra vez fue a restitución y aceptó otra vez estar en esto. Esta historia nos hace ver cómo ellos lo saben, nosotros no. Nos hace como Dios, aun que pequen, aun que hayan dejado, que Dios le había dicho, ve con ella y que se restaure. Hizo esto, o sea, pasó lo que dijo Dios, pero su corazón se volvió a ir y se volvió a alejar de Dios y volvió otra vez a hacer pecado, y Dios volvió, porque él, del que se compadece y tiene misericordia nuestro Dios. Entonces, si nosotros no apreciamos esta lectura de Oseas, cómo Dios ama a su pueblo y busca siempre el remanente fiel, para nosotros no nada más de boca podemos decir, tenemos un Dios muy, muy grande, muy fuerte y poderoso, maravilloso es Él. Eh, Solamente nos quedaremos en el cántico de adoración y el poderoso de Israel, y echó a la mar quien lo perseguía, y todo eso lo vamos a poder cantar, pero no lo vamos a poder sentir, no lo vamos a poder expresar. La misericordia y la grandeza que Dios ha tenido contigo y conmigo, y que puede ir a otros lugares para que puedan volver a Él, no lo vamos a poder sentir, no vas a poder tener esa compasión de ir a llevar el evangelio a los perdidos, no lo vas a tener. ¿Sabes cómo puedes hasta poder decir, como dicen algunos hermanos que todavía no les han amanecido, que trabajen, que busquen a ver cómo pueden? Pues yo por eso tengo dinero, porque yo trabajo. O sea, no podemos pensar así, porque desconocemos el poder de Dios, y podemos nosotros tener compasión y también misericordia siempre y cuando el Señor nos guíe y nos diga lo que tengamos que hacer. Y continúa su relato bíblico Pablo, y ahora toca a Isaías. También Isaías clama tocante a Israel, es Jeremías, los profetas, Isaías, grandes profetas, Amós en el tiempo de Oseas, todos mencionaban las historias y la misericordia de Dios para su pueblo, aún se fueran separando. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un remanente, un grupo, una tribu. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia. Es justo y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí viene otro asunto donde menciona Isaías a Sodoma y Gomorra. Otra vez hay que tener el respaldo, el conocimiento de este profeta Isaías y de lo que está sucediendo en esta nación de Israel, y además toca otros dos reinados, que es el reino de Sodoma y el reino de Gomorra, que como sabemos eran naciones muy violentadas, naciones cananistas, y están situadas más o menos en la parte sur del mar Mediterráneo, el mar Muerto. eh, y recuerden ustedes que es el hijo adoptivo
de Abraham, Lot, está ahí, se aparece un ángel, dice que unos ángeles a Abraham, y le dice que van a destruir la ciudad, y él dice, no, no puede ser, porque ahí está mi hijo, y ten misericordia, y dialogan con los ángeles. Si hubiera 10, si hubiera 5, si hubiera 1, entonces el Señor tendría misericordia, pero no hay ninguno. La cosa es que termina la situación, y van los ángeles y sacan a Lot y a sus hijas y a la esposa, aunque la esposa al correr voltea y se vuelve una estatua de sal. Y podemos entender que por eso, recuerden que una de las expediciones o una de las cosas científicas del Mar Muerto es la tanta sal que hay en ese lugar, y la historia se desarrolla así. Pero tuvo misericordia Dios de Lot, de su familia, aunque posteriormente la familia, las hijas, tomaron otra vez malas decisiones. Y como ven, el respaldo histórico, ven que les digo que cuando prediquemos de Cristo. Y si tú quieres tocar el Antiguo Testamento, hazlo, pero partiendo de una base del Nuevo Testamento. Aquí, ¿a dónde quieres ir? Leer los 50 y tanto, introducirte en Isaías. Si tocas aquí en Isaías, tocante a Israel, lo puedes hacer con toda facilidad y regresar. Y luego hablar, hermano, acerca de cómo el Señor Jesucristo nos da la salvación, como le dio la salvación en el tiempo a los de Israel, o sea, a los judíos. ¿Quieres hablar sobre Oseas? Lo pudiste haber hecho. ¿Quieres hablar sobre Jeremías? Puedes hablar sobre Génesis, sobre Éxodo. No hay limitación, solamente deja que el Espíritu Santo te hable. Y que hemos de aprender, ¿hasta cuándo vamos a aprender de decir, nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo? Hermano, cuando te presentes, hermana, a predicar, llévanos a Cristo, para que Cristo nos lleve al Padre. Tú no nos puedes llevar al Padre, discúlpame. El único que nos puede llevar al Padre es Cristo Jesús. Y solamente teniendo el mover y la guía del Espíritu Santo, podemos entonces, hermano, poder irnos al Antiguo Testamento, que es tremendo, es completo, hermano, para poder entender bien el poder de Dios y su misericordia y su soberanía. Aquí les está hablando, no es que está diciendo que Dios es un Dios de selectivo, selecciona y elige, sino está tratando de enseñarnos, hermano, cómo a todos que selecciona, quiere que nos salvemos. A eso vino Jesús, a demostrarnos que no solamente era un remanente, lo hizo el Señor para mostrarnos ahora su poder y su grandeza y su misericordia para todos nosotros, hermano. Por tanto, nosotros debemos de tener, hermano, verdaderamente esa capacidad de poder ser humildes y sencillos y poder entender que si nosotros queremos decirle algo a la iglesia a través de las Sagradas Escrituras, tenemos que hacerlo, hermano, tomando como base a Cristo céntrico. Pablo está tomando esa porción bíblica porque existe una historia, el cual ellos conocen y el cual ellos está diciendo el Señor, les estoy mostrando, y va a llegar el momento, hermano, en que va a decir, y todo esto está mencionado en las Sagradas Escrituras, que debería de venir el Mesías, Cristo Jesús, porque recuerde que ya Pablo habló, o Lucas habló a Cristo encarnado en el libro de Lucas y en los evangelios. Ahora Pablo está mencionándoles al Cristo resucitado, al que vino a esta tierra y al que murió.
y que al tercer día resucitó de los muertos, como están las escrituras. Les está haciendo entender a ellos y comprender que Dios es poderoso y es misericordioso y se compadece de todos, hermano, de los de la promesa. Así que, hermano, reflexionemos en esta enseñanza y que Dios nos bendiga, porque recuerde que vamos a seguir hablando, discúlpeme, pero así está la Biblia, capítulo 9, 10 y 11, acerca de este pueblo tan difícil de comprender, pero tan claro de entender, que Dios lo escogió y para la promesa, y se va a cumplir. Y que Dios te escogió a ti y a mí para la promesa, el cual se va a cumplir. Sigamos, hermano, buscando y creyendo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es grande, misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Nos estaremos viendo, bueno, estaré mandando la próxima, terminando el capítulo 9 del libro de Romanos. Y recuerde, hermano, hermana, si usted puede, vaya este jueves a las 6:45 a, a gozarnos, hermano, a la mesa del Señor, usted y yo, hermano, para la honra y gloria de nuestro Dios. Lo dejo dicho, Cristo Jesús, Señor nuestro, no yo. Dios nos bendiga.